antes de iniciar me gustaría disculparme en nombre de la doctora Rosa Vesta porque por problemas de salud no pudo asistir al Congreso, pero bueno, fue parte fundamental de la elaboración de este trabajo, ¿no? Quisiera pedir dos cosas de manera general. La primera es más bien una aclaración, una confesión. Yo soy biólogo de formación, estos son mis primeros pasos en la filosofía de la ciencia. Entonces lo que les pediría es que sean muy severos con todo aquello que diga mal, que se aceptan correcciones, sugerencias, orientación, absolutamente todo es bienvenido, lo tomaré de la mejor manera. El único detalle es que sí les pido que sean de preferencia al final de la presentación para no perderme y poder entregarles pues una idea cuestionando, una idea concisa y concreta de lo que quiero, de lo que estamos tratando de decir, ¿no? Entonces pues son nada más esas dos aclaraciones para iniciar. Bueno, ya, sin más preámbulo, la dificultad histórica para conceptualizar y definir a las especies tiene nombre propio, se conoce como el problema de la especie y es, en palabras de Barberá, una de las discusiones más antiguas y más frustrantes en la biología, debido principalmente a que en su núcleo reside una discusión realista y antirrealista de la especie, es decir, nos preguntamos si las especies son entidades reales, independientes a la mente humana o no son abstracciones que de algún modo implican un antirrealismo. Entonces la posición realista muy brevemente sostiene que existen conjuntos de organismos que presentan separaciones naturales que nosotros podemos identificar y empatar con este postulado teórico que sería la especie. La posición antirrealista, generalmente con el estandarte de una visión nominalista, nos dice que los conjuntos de organismos no presentan divisiones naturales porque el espectro evolutivo es un continuo y que nosotros establecemos delimitaciones a las que nombramos con el fin último de organizar, estudiar y trabajar de manera, precisamente, valga la redundancia, más organizada la diversidad biológica, ¿no? Todo aquello que es producto de la evolución biológica. Entonces, bueno, ambas asumen, supongo yo, de manera implícita un realismo científico. No me voy a tener mucho aquí, pero ustedes saben mucho más que yo al respecto. Lo que quizás sí valga la pena aclarar es que la discusión es tan antigua y tan compleja que un buen punto de partida podría ser el momento en el que los diferentes conceptos de especie tratan de empatar sus criterios con el conocimiento evolutivo alcanzado hasta el momento. Buscan de alguna manera no entrar en contraposiciones axiomáticas con lo que nos dice la teoría evolutiva, porque en última instancia la idea de Darwin, sostenida con las premisas mendelianas y mucho trabajo posterior, es decir, de la síntesis extendida a la actualidad, nos dicen que la evolución, que la teoría evolutiva es lo que unifica todo el conocimiento que se genera en biología. Entonces, por eso precisamente es que si las especies existen de alguna u otra forma no deben estar en contraposición con lo que sabemos sobre evolución biológica. Entonces, este será el punto de partida. Precisamente esto se da en el siglo pasado, más o menos a estas alturas del siglo pasado, y emergen un gran número de conceptos de especie que pues buscan decirnos cuáles son las propiedades que condicionan la existencia de estas entidades postuladas por la biología. Según Richard Maiden, a finales del siglo, dice, bueno, en este intervalo aparecieron alrededor de 24 conceptos de especie. Hay quienes postulan más, pero tomemos esta cifra como la que está aquí reflejada, ¿no? El problema es, y en la mañana nos hablaba, ¿no?, un poco de los diferentes conceptos de especie. Está el concepto biológico de Ernest Mayr, está el concepto ecológico de Van Balen, está el concepto cohesivo de especie de Alan Templeton. Hay diferentes conceptos de especie. La cuestión es que estos conceptos plantean hipótesis diferentes. Cada concepto plantea una hipótesis diferente. Entonces, un problema que fue muy recurrente para el quehacer diario de la biología es que precisamente entraban en conflicto, y hay ocasiones en donde quizás para alguien que defendía el concepto ecológico de especie, que sostiene que las especies son conjuntos de organismos que ocupan zonas adaptativas diferentes, nichos ecológicos diferentes, quizás para alguien que sostenía el concepto biológico de especie, ahí no teníamos dos especies, ¿no?, sino más bien una. Entonces había mucho choque entre las diferentes hipótesis y surgió esta pregunta: ¿qué propiedades son de mayor importancia entonces para definir a las especies, ¿no?, cuando no hay empate entre ellas? Asimismo, derivó en una discusión mayor que es el pluralismo contra el monismo. A grandes rasgos, la posición pluralista pues sostiene que la especie puede significar varias cosas, ¿no?, que no tiene por qué tener un significado único. La posición monista, pues todo lo contrario, la especie debe tener de un modo u otro un significado único, debe significar, el concepto que apliquemos debe ser extendido a toda la diversidad biológica, a todos los escenarios del resultado evolutivo. Entonces pongo aquí dos citas que sobre todo tratan de señalar los problemas que tiene una posición pluralista, ¿no? A veces leía por ahí, por ejemplo, a John Dupré,
que dice que el problema cuando se acepta el pluralismo es que a veces se entran en conceptos muy promiscuos, es decir, que dejan entrar todo y que luego no sabemos muy bien qué sí es y qué no es. Entonces, Shevsky y Gottfried Smith dicen hablar de pluralismo en el caso de las especies es aceptar que el concepto sea desintegrado y por ende está colapsado. Wheeler de manera similar dice de qué sirve una palabra como especie definida pluralistamente que significa diferentes cosas para diferentes personas en diferentes situaciones. Si las especies son un componente de la naturaleza y los científicos deben hacer declaraciones generales sobre ellas, la palabra debe tener un significado único. Esta discusión está latente en la actualidad, pero yo quisiera orientar lo que voy a presentar a continuación hacia una visión que es monista, que busca un concepto que sea realista sobre las especies y que de hecho es el más aceptado en biología, en el quehacer de nosotros como biólogos. Esto es lo que entendemos de manera general como especie, que es el concepto general de linaje. El concepto general de linaje lo plantea Kevin de Queiroz a partir de la identificación de un criterio primario, ¿no? Algo parecido a lo que decía Wittgenstein sobre el fenómeno definidor. Identifiquen todos esos veintitantos conceptos que nos dio la biología en un momento dado, una cualidad que todos comparten y es que de alguna manera u otra todos asumen que las especies, su primera versión es que son linajes con evolución independiente de otros linajes. Un linaje es una secuencia de ancestría-descendencia. Ahorita vamos a ver con más detalle ese punto. Pero entonces todas las propiedades y todos los criterios con los que se definía antes a las especies ahora pasan a ser propiedades contingentes de la evolución que tiene una secuencia de ancestría y descendencia que está evolucionando de manera independiente a otra secuencia de ancestría y descendencia. Entonces son digamos, también los llamo como criterios operacionales o líneas de evidencia que nos dicen precisamente eso, que hay genealogías que están separadas en el espectro evolutivo. Y precisamente pues muestra este diagrama en donde dice todos estos eran conceptos de especie, ahora son propiedades que se van adquiriendo y que se van adquiriendo de manera diferente entre las distintas líneas de ancestría y descendencia. Será muy importante definir qué es un linaje, porque el linaje también, en el linaje subyace una cuestión pluralista, y es que la premisa fundamental es que sea una línea de ancestría y descendencia de sistemas orgánicos. Podemos hablar de líneas de ancestría y descendencia, por ejemplo, a nivel de particulares concretos como los individuos orgánicos. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi linaje se puede rastrear hacia atrás, una generación a mis padres, dos generaciones a mis abuelos y así sucesivamente hasta el origen de la vida. Es el último ancestro común. Y por ejemplo, así como el de todos ustedes, ¿no? Si hay alguien aquí que decida no tener hijos y que muera sin tener hijos, entonces habrá un linaje, una serie de ancestría y descendencia desde hace 3.800 millones de años que surge la vida hasta el momento en el que ustedes mueran, en el que se habrá detenido de forma continua. La cuestión es que los linajes pueden ser aplicados para diversas entidades biológicas, teóricas, inobservables o no inobservables. Podemos rastrear, por ejemplo, los linajes de genes, que es otra entidad muy problemática, los linajes de especies, los linajes de poblaciones. El linaje que nos va a interesar en esta presentación particularmente es el linaje de relaciones topogenéticas. Las relaciones topogenéticas es un concepto que plantea Henning en los inicios de la cladística filogenética, que es el dominio general para organizar las relaciones de parentesco entre los seres vivos en la actualidad. Henning dice las relaciones topogenéticas son básicamente la reproducción sexual, esos mapas de reproducción, esos mapas reticulados que generan el hecho de que necesitamos tener una hembra y un macho para tener descendencia. O sea, si se fijan, hay una convergencia, hay una intersección entre los individuos para tener otro. Es diferente a las bacterias, a los Agamotacta, en donde de un solo organismo puede emerger otro, ¿no? Entonces, esos son relaciones topogenéticas. Se puede empatar de alguna manera con la idea que tenemos en la actualidad de población, ¿no? Relaciones reproductivas, entendámoslas así, no potenciales, como decía en su momento Ernest Mayes, sino que están ocurriendo en diferentes escalas temporales. Entonces, un linaje será, en esta presentación, para efectos prácticos de esta presentación, será una relación, un sistema de relaciones topogenéticas separado de otros. Si esto no pasara, la vida sería todos los seres vivos del planeta nos veríamos exactamente igual, ¿no? Entonces, esto, nanopatría o en simpatría ocurre. Aquí hay un diagrama que creo que lo plantea muy fácil. Estas son las relaciones topogenéticas, ¿sí? Tenemos individuos y nos vamos generaciones atrás, empezamos a encontrar estas líneas que convergen de manera reticulada. Luego hablamos de poblaciones y de entidades postuladas inobservables, como por ejemplo las especies. Si hablamos de un árbol de la vida, pero más bien se habla de una red de la vida y vamos a ver por qué. Ahora, este concepto tiene varios problemas que fueron identificados desde el momento en el que se planteó.
Este lo vamos a dejar de lado. Me interesa, es tan complejo y le presenta tales dificultades al concepto general de linaje que nosotros nos vamos a enfocar en las relaciones topogenéticas, como les comento, las relaciones de los organismos sexuales. ¿Por qué? Porque en el caso de los organismos asexuales, cada evento de reproducción implicaría un linaje nuevo, porque en ellos no hay este elemento cohesivo que implica la reproducción sexual, ¿no? O sea, nosotros tenemos una bacteria y por fisión binaria o gemación o cualquier otro evento, tenemos dos nuevos individuos y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que esto es un linaje que evoluciona de manera independiente a este y a este y a este. Entonces este problema es el que nos hace dejar de lado, digamos, esa discusión por el momento. La trabajaremos pues ya en el futuro. Pero hay otro que aplica para ambos casos, ¿no? Y que este ha sido, yo diría, el argumento más fuerte que tiene la visión nominalista en la actualidad. Y es que la evolución gradual de la mayoría de los caracteres imposibilita trazar de manera no arbitraria divisiones al interior de los linajes. El estado de carácter con el que identificamos una especie, un poco lo que hablábamos en la mañana, es decir, el estado de carácter que nosotros decimos, esta especie se define por esto, si lo metemos, si lo insertamos en una visión evolutiva, siempre es una forma intermedia que está cambiando a través del tiempo. Entonces dependerá de la contemplación temporal del observador si ese estado de carácter se mantiene como variación dentro del linaje, variación dentro de la especie, o como algo que sería parecido precisamente al clúster homeostático. El problema es que la evolución pasa todo el tiempo. Hasta el momento nadie puede decir que la vida no evoluciona. La evolución implica descendencia con modificación, es el sentido más abarcativo. Le recomiendo a Paidan para entender por qué se define así evolución. Paidan 2013, lo anoto. Pero si por ejemplo nosotros aceptáramos una visión saltacionista de la evolución en donde las generaciones son radicalmente distintas unas de otras, entonces aquí tendríamos la separación de las especies, ¿no? En el momento en el que prácticamente tenemos una generación nueva y será radicalmente distinto, no un estado de carácter nuevo que será radicalmente distinto. El problema es que esto, hay algunos profesores en distintas partes del mundo que están trabajando con autoorganización y que medio se puede insertar ahí, pero para mantenernos, digamos, en líneas aceptadas hasta el momento, digamos, la evolución es gradual, ocurre de esta manera. Entonces el espectro de la variación, así como la escala cromática de los colores, por ejemplo, no puede ser separado de manera no arbitraria, o sea, no hay divisiones ahí. Entonces donde ustedes quieran trazar el inicio y el fin de una especie nueva, será una consideración de convencionalismo humano. ¿Dónde empieza una especie y lo determina otra? Voy a hacer brevemente un diagrama. Por ejemplo, en la actualidad, una visión ontológica nos dice que tenemos una especie y otra, un grupo de organismos y otro que se ven diferentes, y nadie duda, por ejemplo, que Panthera tigris y Panthera leo sean especies distintas, el león y el tigre. El problema es que estos, como les digo, en una visión evolutiva, están insertos a un ancestro común. El problema no es decir cómo A y B son diferentes, sino como A y C y B y C son distintos. Entonces, porque aquí tendríamos que decir dónde inicia B, o dónde inicia A y dónde termina C. Ese es el problema al interior de los linajes. Pero entonces hay una defensa, como les digo, pues pasa aquí, ¿no? O sea, porque luego hablan de que esto que estoy mencionando de las campanas de Gauss sobre la padas es anagénesis, pero hay una anagénesis implícita en cualquier cladogénesis, es decir, nosotros no podemos decir que, porque la población ancestral no desaparece, se transforma a través del tiempo en dos líneas de descendencia distintas, pero no desaparece. Si me explico, ¿no? Este punto es muy importante. Entonces, si nosotros acostamos de este lado la línea de ancestría de descendencia y la evolución de los caracteres, vamos a tener esas campanas sobrepuestas unas de otras, y lo mismo del otro lado, se comportará de maneras diferentes, pero siempre será un espectro imposible de separarlo de manera no convencional. La cuestión, y es un recurso filosófico que utiliza en este caso Kevin de Queiroz, es que dice que tratar de definir así a las especies sería tratar de definirlas a través de sus propiedades intrínsecas, es decir, al interior de los linajes. Entonces, más bien dice, las especies se definen a través de la propiedad extrínseca que tienen al ser un conjunto de relaciones de ancestría y descendencia separado de otro conjunto de línea de ancestría y descendencia. Es decir, las especies solo pueden existir cuando existe otra especie. No importa cuánto tiempo pase, por ejemplo, en la sucesión y en el transcurso evolutivo de un linaje, eso se considerará la misma especie, independientemente de cuánto cambie. De manera similar, no de manera similar, esto lo condiciona esta visión, él mismo lo dice, a que las especies se consideren como individuos con los organismos individuales, no a escala de linaje, como sus partes, es decir, un poco como nosotros, con las diferentes emocionalidades que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no?
Esto la hace una entidad concreta en el tiempo y en el espacio. Y de manera similar, bueno, ejemplifica de manera lúdica que, por ejemplo, nada de lo que pasa en la vida de un individuo condiciona su existencia. Es decir, si a mí el día de mañana me sale una buena barba tupida y el observador considera que eso es lo que me da la propiedad de existir, la cualidad de existir, no quiere decir que no exista desde antes, desde un punto previo, ¿no? Entonces, para mí, el mejor atributo de este concepto es que nos permite identificar, quizás sin una separación, a nivel de relaciones, no de características, no de propiedades, a nivel de relaciones, no arbitraria, y sería el momento en el que la totalidad de los descendientes de una línea de ancestría y descendencia común en un inicio ya no comparte parentales con la otra. Es decir, cuando la descendencia de aquí ya no viene de ninguno de los de allá. Porque además esto tiene otra implicación muy importante, y es que la evolución comenzará a operar de manera diferente en este conjunto y en este otro conjunto, en dos poblaciones diferentes. La selección natural que esté ejerciendo constricción en la variación aquí no la estará haciendo en el otro lado, porque es un grupo de relaciones topogenéticas distintas. ¿Cuál es el problema con esta visión? Que la propiedad de ser un linaje que evoluciona de manera independiente de otros linajes, por eso él le tiene que meterlo de metapoblacional, ahorita voy con eso, es una propiedad que comparten muchas otras entidades postuladas por la biología. Las poblaciones son linajes que evolucionan de manera independiente de otros linajes. Si aceptamos el término metapoblacional, son linajes que evolucionan de manera independiente de otro linaje. Incluso subespecies, si queremos llamarle así, como las tantas de lobos que hay, son linajes que evolucionan de manera independiente a otros linajes. Lo que pasa con Canis lupus barnelli, que está virtualmente extinto en la naturaleza, ese lobo mexicano, no tiene nada que ver con lo que pasa con el lobo ibérico, por ejemplo. Sin embargo, hay una sola especie de lobo que es Canis lupus. ¿Por qué? Ahí está mi crítica un poco, ¿no? O sea, debe haber algo más que ahorita voy con lo del realismo, debe haber algo más que nos diga cuál es la condición de una especie para considerar una entidad teórica inobservable que nosotros aceptamos como real. Entonces, de Quirós dice, ok, hay ramificación, o sea, son linajes con linajes dentro, y esto se vuelve muy complicado, porque entonces dices, bueno, ¿dónde está el estatus de población y el estatus de especie? ¿Sí me explico? O sea, cuando una especie una población se convierte en una especie, un grupo de poblaciones las considera la misma especie. Es un problema medio de fractales, hasta que llegamos a la reproducción sexual. Esta es nuestra historia, o sea, este es Homo sapiens y este es Homo neanderthalensis. Dos especies distintas, ¿no? Se acaba de secuenciar el genoma completo, por ejemplo, de Homo neanderthalensis hace un año, y entonces lo que nos encontramos es que hubo un lapso entre los 100.000 y 40.000 años donde hubo muchísima reproducción. Hay humanos el día de hoy en la población mundial que tienen genes que se han identificado también en los neandertales, inclusive se puede reconstruir a partir alrededor del 90%, no en un individuo, en los diferentes que tienen genes neandertales, alrededor del 96% del genoma neandertal. Y de todas maneras hay dificultades para reconstruir, por ejemplo, el genoma humano. Entonces, es una cuestión de que el estado de carácter, lo que les comentaba hace un momento, se comporta como un espejo. Y más allá, vámonos más allá. Hace 100.000 años, un primer grupo de seres humanos que estaban en África decide salir y se extingue. Hubo varias generaciones que estuvieron fuera de África, llegaron al punto en el que se extinguieron. Sabemos que nosotros no venimos de esa línea de humanos, porque adquirieron ciertas características genéticas que nadie en la población actual tiene, y sin embargo sí tienen algunas de Neandertal. Entonces el problema es esto, que es una red de la vida, no un árbol de la vida. La cuestión es que hablar de metapoblación es hablar de linajes poblacionales que se están reconectando de manera intermitente, pero tienen todas estas visiones de reconexión y desconexión un problema, y es que Kevin de Queiroz dice, bueno, un linaje con estatus de especie será aquel que se mantenga un tiempo prolongado separado de otros linajes, y población será cuando la reconexión sea efímera. Yo les pregunto, ¿qué es más arbitrario que la contemplación temporal hecha además por un observador humano, por una persona como somos nosotros? O sea, ¿cuándo estás hablando de un tiempo prolongado y cuándo estás hablando de un tiempo efímero? Si decimos de 10 millones, porque hay por ejemplo aves en Oceanía que pasaron 10 millones de años de separación y ahorita se están apareando. Con el cambio climático y todo eso se rompieron algunas barreras ecológicas 10 millones de años después. Nosotros y los chimpancés tenemos 6 millones de años de separación. Entonces es equivalente como si nos apareáramos con ellos y más. Entonces yo les pregunto, pues ¿en qué punto es un tiempo prolongado y en qué punto es un tiempo efímero? 300.000 años es un tiempo efímero, un tiempo prolongado. Este es un poco el problema que hay aquí, ¿no? Con la contemplación temporal como un convencionalismo humano. Hay otro autor que es Alan Templeton que dice, pues 2 millones de años, muchas de las especies que postulamos en la actualidad
tienen alrededor de 3 a 1.5 millones de años. Todo el género Homo surgió alrededor de 3 millones de años, 2.6 millones de años aproximadamente. Entonces él dice, bueno, con los criterios con los que nosotros estamos nombrando otras especies, podríamos decir, por ejemplo, que todo el género Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, porque además ahora con los estudios genéticos y de metagenómica, podemos establecer algunas probables reconexiones. Entonces dice, todo esto da la cohesión suficiente como para que consideremos a todo el género Homo como una sola especie, es decir, nosotros no solo seríamos la misma especie que el Neandertal, sino también que el Homo habilis, que el Homo erectus, que el Homo heidelbergensis, que el Homo florensis, bla, 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 bla. Y obviamente se le fueron al cuello. Si yo hago una presentación como esta frente a biólogos, hay muchísima polémica porque las especies tienen una practicidad impresionante, como les comentaba al inicio. Entonces, hacer esto mete mucho ruido. Como les digo, metapoblación, esto lo podríamos entender como una metapoblación e insertarlo aquí, o todo esto como una metapoblación e insertarlo en el árbol de los haplorrinos, o en el árbol de los homínidos, o en el de los haplorrinos, o en el de los primates. O sea, ¿dónde está el criterio que me dice esta red ya es otra especie? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde está mi observación con el problema del realismo estándar. Aquí es donde ya empiezo a patinar por lo de la filosofía que les comentaba. Pero bueno, basándonos por ejemplo en estas diferentes necesidades, ¿cómo las llama Lehman? Las llama como requisitos para nosotros considerar una entidad teórica inobservable como real. Dice, bueno, tiene que tener un requisito metafísico, ¿no? O sea, postularla y decir es independiente de la mente humana. Pero luego tiene ciertos requisitos semánticos, que es donde yo digo que aquí puede estar la falla, ayúdenme ustedes. Por ejemplo, el tercero, que es dar enunciados acerca de la entidad que estamos postulando para entonces poder irnos al mundo natural y cotejar lo que estamos diciendo en nuestra hipótesis con cómo se comporta el mundo. El problema es que con las especies esto no lo tenemos bien definido. Entonces sería equivalente a decir, por ejemplo, aquí poner un ejemplo con los electrones, sería equivalente a decir los electrones son entidades subatómicas. Es como si yo el día de mañana digo, voy a postular una nueva entidad teórica, su premisa semántica es que es una entidad subatómica. Pues también el átomo, el electrón, exactamente, protón, neutrón. Entonces es donde está un poco el jaloneo, ¿no? Tenemos otras entidades compitiendo por él. Y incluso todas estas entidades pueden ser en un momento dado marcos de referencia, como bien lo plantea la posición nominalista, sobre la reticulación que implican las relaciones de ancestría y descendencia de los seres vivos. O sea, hasta cierto punto el árbol de la vida también es un postulado teórico en el cual hay que profundizar, pues, pero creo que aquí Lehman dice es la moneda de cambio de estos enunciados, de las preposiciones semánticas, es la teoría correspondiente de la verdad. Es decir, nosotros más que necesitamos, de alguna manera nos vamos al mundo natural, empezamos a construir pues esta es una topología, pero yo le voy a llamar mapas, estas topografías, sobre entonces las cuales tendríamos que ser capaces de identificar dónde están las especies y dónde no. Si los hubiéramos estudiado hace 8000 años, asiáticos, sudamericanos, esquimales, por eso nos vemos tan diferentes los seres humanos, porque hace 8000 años éramos líneas de ancestría y descendencia separadas, adaptadas además a condiciones diferentes en mayor o menor medida, ¿no? No soy antropólogo físico, pero ustedes pueden constatar esas diferencias, a pesar de que hoy se nos considere como un solo linaje, ¿no? la población mundial, y aún así hay pobladores de Sudamérica que no les interesa reproducirse con el resto de la población mundial, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco el problema del fractal. Hay una postura que trata de rebatir este argumento, es la postura integral que hace un matemático bayesiano y genetista que es Yang, bueno, son dos, Yang y Ranada. Dicen, bueno, vamos entonces a considerar que las especies son linajes con independencia evolutiva, pero que estuvieron aislados de otras líneas de ancestría y descendencia en una escala temporal evolutiva. Y él considera escala temporal como procesos, no como tiempo. Entonces dice, los procesos que son síntomas de una escala temporal evolutiva es cuando las mutaciones se acumulan y ya no son dominadas por diferencia de frecuencias alélicas, ¿no? Por FST.
Esto es básicamente que aparece imagínense que todos nosotros fuéramos un linaje, aparece una mutación, nos reproducimos unas 20 generaciones y se supone que esa mutación que apareció en alguno de nosotros va a estar en la totalidad de nuestros descendientes, ¿no? ¿Cuál es la observación que yo le hago? Bueno, ya se han hecho varias, sería falso decir que esto viene completamente de mi cabeza, pero fíjense cuáles son las críticas formales que se han hecho. Dice, tú de lo que estás hablando, Yang y Ranala, ustedes de lo que están hablando es de estructura genética. Es decir, una propiedad que puede aparecer cuando se separan las líneas de ancestría y descendencia, pero esa no es suficiente para considerar dos especies distintas. Es decir, aquí ocurre la separación de relaciones topogenéticas y ellos dicen, pero hay otro proceso que lo ponen hasta, si se fijan, como con colores difusos, como el espectro, en el que aparecen las especies. ¿Sí me explico? En el que aparece una especie. Pero entonces el problema es que regresamos a tratar de definir a las especies a partir de delimitar a los linajes en su interior. Ya hablé de un problema que tiene esto, que es el de la sobreposición de la variación. La variación es un espectro. El día de hoy tenemos seres humanos con 3 cromosomas, con 3 cromosomas en el cariotipo, bueno, hablando de ciertas enfermedades. No son seres humanos por tener esa condición. Y más allá habrá, por ejemplo, ecólogos que digan, a mí no me interesa el criterio genético que tú estás dando, yo necesito un criterio evolutivo, o yo sostengo que un criterio, ecológico es el que define las especies, cuando las especies son entidades que tienen, grupos de organismos, son las adaptativas diferentes. Entonces no sé si se dan cuenta que estamos regresando al problema original. Por eso es una discusión latente del monismo contra el pluralismo, porque otra vez, ¿dónde vamos a trazar la separación? Los genetistas dicen en el momento en el que se adquiera la variación genética, pero a lo mejor el ecólogo dirá donde se adquiera la variación ecológica. Los que defiendan la postura de Mayer, donde sea reproductivamente incompatible con otras series de ancestría y descendencia. Pero hay híbridos, lo que veíamos en la mañana, hay una cantidad de híbridos en las plantas. 30% de las angiospermas de las plantas con flor son alopoliploides, es decir, tienen posibilidad de reproducirse entre lo que llamamos especies. Y además aquí yo encuentro un poco de contradicción en el argumento inicial, porque la postura ontológica de Yang y Ranala es la del concepto general del linaje, es decir, en la de las especies como series de ancestría y descendencia de relaciones topogenéticas separadas de otras. Entonces, si esa era la propiedad extrínseca y no la intrínseca que otorgaba la condición de existir a una especie, entonces tenemos un problema, porque lo voy a poner en un ejemplo. Sería como regresar a decir que la realidad de un individuo es considerada cuando adquiere alguna propiedad contingente de su ya existencia. No sé si me explico. O sea, yo aparezco, se dispara mi programa genético, y es como si entonces el ecólogo dijera, tú eres una entidad que existe cuando se osifica en la totalidad de tu estructura ósea, ¿no? Y a lo mejor otro diría, no, yo considero que cuando le salga una barba tupida, si no, no existió. ¿Sí me explico? Ese es un poco el problema de querer regresar a las propiedades intrínsecas que en algún momento fueron criterios operacionales. Entonces, en el caso del individuo, que esta es otra discusión complejísima, pero sí hay un poco, no quiero decir de acuerdo, pero por ejemplo, esto más que nada es biológico, a ver, que ustedes, será interesante ver qué opinan los filósofos, pero por ejemplo, en el momento en el que dos gametos dan origen a un cigoto, inicia todo un programa de tipos celulares, genético, de cajas paradoxianas, que da a un, vamos a hacer ahí, ¿verdad? A un individuo que tiene diferentes tipos celulares, hepatocitos y todo eso, ¿no? El óvulo por sí mismo no puede iniciar ese programa, el espermatozoide por sí mismo no puede iniciar este programa. Aún así, esto tiene problemas, porque los deuterostomados, como las estrellas de mar, pueden, por ejemplo, les pueden mutilar una extremidad y a partir de esa extremidad surge otro organismo. Entonces, este acotamiento, esto es una visión de Gottfried Smith, este acotamiento, porque a partir de aquí entonces sale un esperma, sale un óvulo y entonces otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, el individuo sí tiene, digamos, un poco más definido este inicio y este fin, si lo consideramos como un programa celular y genético, que no puede ser iniciado con sus propios tipos celulares. Si yo aviento ahí un hepatocito mío, no aparece otro individuo. ¿Sí? Es un poco complicado, pero lo quería decir nada más para, ya les dije la crítica, pues, sí, no, prefiero, ya, y lo de la... Pues lo voy a plantear como preguntas, y estas se pueden trabajar. Yo me pregunto cómo el estatus de especie no es una faceta
del estatus de población que involucra una delimitación convenida. ¿Cómo? Sí, porque además en esta cuestión genética que les decía, si aparece, por ejemplo, una mutación, se separan las líneas de descendencia, aparece una mutación aquí, se va distribuyendo entre los organismos que se están reproduciendo y se supone que habrá un punto en el que la totalidad de los organismos tengan esa mutación. Pero luego habrá otra, y luego habrá otra. Este es un proceso contingente, además hablando de cuestiones de mutaciones neutras, que son las que defienden Yang y Ranala. Esto es algo que ocurre, puede ocurrir en tiempos cortos, en tiempos prolongados, pero así se considere una como la mutación necesaria. Yo sostengo que esto es una delimitación convenida, porque entonces habrá quien diga 2, y entonces habrá quien diga 3, 4, así sucesivamente, y estaremos hablando de que aquí están las especies. Sin embargo, esto también mantiene problemas de evolución gradual, ¿no? Ahora, ya lo importante, otra pregunta, ¿para qué la especie? ¿Cómo la especie es considerada un individuo y la población no? Es otro punto en el que se está contradiciendo, en este caso Yang y Ranala, a la postura ontológica que toman de Kelly de Queiroz. Y finalmente están entendiendo completamente mal la evolución. Cuando hablan de una escala temporal evolutiva y una escala temporal poblacional, como si se pudiese, ¿sí me explico?, separar así. La diferencia de frecuencias alélicas, la mayor parte del tiempo son observadas cuando hay presión, constricción selectiva, de selección natural. Y la selección natural es por excelencia el proceso evolutivo que nos ayudó a entender precisamente ese fenómeno, la evolución. ¿Sí me explico? Entonces, ellos dicen básicamente que la evolución ni siquiera está todavía ahí diagnosticable cuando hay selección natural, sino en otro punto, cuando operaron además cuestiones muy contingentes como las evoluciones, como la evolución de mutaciones neutras. Ya casi no vas a tener tiempo de discusión, ¿no? Está bien. Lo único que digo es conservar especies, independientemente de las especies existan o no, yo creo que no son la unidad evolutiva. Tenemos una especie de tigre, estas son subespecies de tigres, esta está virtualmente extinta. Se trató de introducir parte del tigre de Amur al tigre del sur de China y pues hubo un problema porque este ya tenía presiones selectivas, por eso les hablaba de esa diferencia de las frecuencias alélicas que pues no permitió que estos tuvieran éxito. Estos viven en un ambiente, en una zona adaptativa completamente distinta. Esto le daría la razón a un ecólogo para considerarlos como especies distintas, pero no a alguien que las quiere diagnosticar a partir de otras propiedades. Incluso la NOM, ¿no? La NOM, bueno, ya tiene subespecie. Eso quiere decir algo, que conservar especies es muy complicado. Pues sí, conservar procesos ecológico-evolutivos me parecería un poco más acertado. Prefiero que me den tiempo de observaciones de latigazos y todo eso. Tenemos 7 minutos, así es que 1, 2, 3, 4, 5. Ok, empiezas. Sí, soy muy breve. Bueno, primero que nada, le felicito por su ponencia bastante extensa. Y yo sé que quizá pecaré bastante por mi ignorancia en cuestiones de biología. Sin embargo, en cuestiones de epistemología, usted va ahí delineando entre el realismo, el antirrealismo, el nominalismo y demás. Y hay una tercera vía que me parece que sería interesante considerar. Y con esto retomo a Richard Rorty. ¿Por qué? Porque Richard Rorty. Porque Rorty básicamente nos dice, pues esos dos que se andan discutiendo en biología, en física, en lo que sea, acerca de la delimitación, de la definición de un concepto, en este caso especie, y cómo especiación es distinto de estructura genética y demás, nunca van a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque tiene un modelo representacionalista, la noción de que las definiciones representan algo en la realidad. Él, siendo anti-representacionalista, básicamente nos dice, da igual decir que los electrones son lo que son y que nosotros le damos ese nombre, a decir que el nombre del electrón determina lo que nosotros pensamos que es el electrón, digámoslo así, y así también con el concepto de especie. Aquí sería también una postura pragmatista en el caso de la fundamentación de un concepto de ciencia. Entonces, a eso también hay que considerarlo. Nada más. Sí, gracias. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior? Ahí, gracias. Bueno, excelente exposición, yo aprendí un montón y perdón si mi pregunta es muy sencilla. Me queda
si tú propones conservar procesos ecológicos evolutivos, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en lugar de lo que hemos hecho para conservar especies? Los linajes, precisamente. O sea, hay muchas formas en las que nosotros podemos identificar relaciones tocogenéticas que se separaron. Muchísimas formas diferentes. Creo, por ejemplo, y por eso ponía el caso del tigre, que fue un error considerar en la discusión subyacente de especie, considerar que solo hay una especie de tigre. Digo, supongamos que hay una especie de tigre, por eso digo, independientemente de la realidad de las especies. La unidad evolutiva sería, en el caso de los organismos sexuales, aquel conjunto de relaciones tocogenéticas que está sometido a presiones ambientales distinto a otro, es decir, que tiene una posición en el planeta Tierra distinta a otro. Este animal se extinguió básicamente por un error operacional, llamémosle así. Los dos son tigres, entonces son los que se divergieron hace